La palabra del Señor en Jonás. Hoy seguimos nuestra serie de mensajes sobre este libro, Jonás capítulo 2. Y le invito a que cuando tenga el texto pueda ponerse de pie para leerlo juntos. Recuerda que esta serie sobre el libro de Jonás la hemos titulado Conociendo a un Salvador Soberano. Pero específicamente el tema para nosotros en esta mañana es un profeta rebelde y la salvación de Dios. Dice Jonás capítulo 2, versículo 1 al 6 de la siguiente manera: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué al Señor en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, por medio de ella. Que seas tú redarguyendo, corrigiendo nuestras vidas, Señor, y moldeando nuestra vida a la luz de tu palabra. Gracias te damos por el privilegio que nos da de estudiar juntos esta palabra en esta mañana. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos todo. Amén. Hermano, le invito a que se siente en Jonás capítulo 2, versículo 1 al 6. Como les decía, hoy continuamos nuestra serie sobre este libro. Y tenemos que comenzar preguntándonos lo siguiente, preguntas de reflexión. ¿Nos hemos sentido alguna vez tan abrumados por alguna situación que hemos perdido toda esperanza? O sea, ¿te has encontrado tú en alguna situación donde estás tan abrumado que has perdido toda esperanza? ¿Has estado en alguna situación de la que parece que no hay salida? Parece que es una autopista eterna, que no tiene salida para ninguna parte. Así mismo se encontró el profeta Jonás en un momento dado. Nosotros hemos estado viendo esta historia de Jonás, cómo se ha ido desarrollando desde el capítulo 1, cuando Dios lo llama, le da un mensaje, una encomienda, y le dice: ve a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana, perversa, y predícale, llévales este mensaje. Dice el texto que Jonás, cuando escuchó esa encomienda de Dios, desobedeció al Señor, compró un pasaje, se montó en un bote y se fue al lugar más lejano que él podía ir, porque no quería obedecer al Señor. Y nosotros veíamos la pasada semana la manera en la cual este hombre, Jonás, fue echado, luego que se había montado en ese bote camino a su destino, fue echado por la borda del bote. Los marineros que estaban allí con él se dieron cuenta que él era el culpable de lo que había ocurrido. Se había levantado una gran tormenta en el mar, así que lo echaron por la borda de ese bote del cual él intentaba huir del Señor. Y vimos la semana pasada el control de Dios sobre todas las cosas. Como Dios, cuando Jonás intentaba escapar, había planificado el Señor una gran tormenta que se levantó. Como el Señor, dice el texto, que cuando los marineros comenzaron a ver o a tratar de identificar quién era el culpable, y ellos echaron suerte buscando quién era, la suerte cayó sobre Jonás. Así que vemos al Señor también dirigiendo eso. Y al final de cuentas, ese último verso, el verso 17, se nos decía que el Señor, cuando tiraron por la borda a Jonás, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es la conexión que Jesucristo más adelante en los evangelios hace, diciendo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, Jesucristo decía: yo también resucitaré después de 3 días. Así que lo último que habíamos visto la pasada semana fue ese verso 17, cuando echaron a Jonás por la borda, y luego ocurre este milagro que dice, que nos muestra también el control de Dios, que dice que el Señor tenía preparado un gran pez. Y aunque usted y yo normalmente lo vemos asociado a una gran ballena,
Y a veces los dibujos que tenemos de Jonás o los libros de pintar que nuestros niños pintan también normalmente tienen una ballena. En realidad nosotros no sabemos qué clase de pez era, aunque era probablemente una ballena grande. Pero no sabemos, era un gran pez que el Señor tenía preparado para que tragase a Jonás. Así que es interesante, mi hermano, porque al ser tragado por el gran pez, Jonás tendría que aprender que no podía huir de la presencia de Dios. Recuerden que todo el libro trata, ese es como el tema principal que está detrás de todo este libro, la idea de un hombre que está intentando huir de Dios, que está intentando huir de la presencia del Señor. Y aquí, imagínense a Jonás, número uno, intentando huir de la presencia del Señor, montándose en un bote y partiendo a las tierras más lejanas que había. Y no le salió, porque lo descubrieron en el camino. Pero de momento él dice, ¿sabes qué? Es por mi culpa, dijo Jonás, que ha ocurrido toda esta tormenta, así que échenme al mar. De esa forma Jonás creía que él iba a resolver su problema, de que por fin él se iba a escapar de Dios. Miren esto, mi hermano, Jonás incluso creía que él podía escapar de Dios aún en la muerte. Él dijo, oye, pues échenme al mar, a la profundidad del mar, que me trague el mar. Y entonces voy a escapar de Dios, del llamado de Dios y de la presencia de Dios. Pero usted imagínese conmigo un momento, cuando Jonás lo echan al mar, está hundiéndose, quizás en su mente está diciendo, me salí con la mía, me escapé de Dios. Porque si no pude escaparme en este bote, pues mira, aquí me voy a tirar a la profundidad del mar, ahí voy a morir solo, ya me escapé de Dios. Imagínese usted la sorpresa cuando de momento viene un gran pez, se traga a Jonás. Y Jonás quizás pensando, oye Señor, yo estoy tratando por todas partes de huir de ti. Y hay una oportunidad que se le da a este hombre, una oportunidad de vida, una misericordia que se le da a este hombre. O sea, en otras palabras, Jonás, una de las lecciones que iba a aprender y que vamos a ver en la mañana de hoy, es que aún había misericordia del Señor para un profeta tan rebelde como él. Aún el Señor tenía misericordia. Él tenía que aprender que aún a través de la muerte se podría escapar Jonás del Señor. Tenemos que preguntarnos a la luz de este texto y de esta historia que estamos viendo, ¿habría alguna esperanza para este rebelde profeta? ¿Cómo respondería Jonás al hecho de que Dios, cuando él intentó incluso morir, envió una ballena para que lo rescatara? ¿Cómo iba a reaccionar Jonás a ese acto de salvación de Dios? ¿Cómo iba a reaccionar Jonás a ese acto de misericordia de Dios? Recuerden algo, Dios está llamando a Jonás para que vaya a un pueblo rebelde, perverso, que no merecía la gracia de Dios, para que le predique un mensaje de que Dios iba a tener misericordia de ellos si ellos se arrepentían. Entonces Jonás no quiso tener misericordia de esa gente. Pero aquí Dios le está enseñando una gran lección. Dios sí tuvo misericordia de él. No lo dejó en la profundidad del mar cuando lo tiraron. Dios tenía preparado un gran pez que viniera y salvase a Jonás para que sobreviviera. Así que en respuesta a este acto de Dios, aquí tenemos entonces el capítulo de Jonás. En respuesta a este acto de Dios de salvar a Jonás por medio de una ballena o de un gran pez, vemos cómo Jonás entonces escribe este capítulo 2, mi hermano, que es un salmo. El género de esta sección, el capítulo 2, los versículos 1 al 10, es un salmo de acción de gracias. Lo escribió Jonás cuando ya está dentro del gran pez, reflexionando y viendo la salvación tan grande que había hecho Dios en su vida. Y viendo la misericordia, la gracia inmerecida. Noten que Jonás va hundiéndose cada vez más. Noten que Jonás se aparta de Dios cada vez más. Es rebelde contra Dios. Pero notemos también la misericordia de Dios continua para con Jonás. Esto solamente llega a mi mente las palabras de Pablo cuando decía, ¿sabes qué? El Señor, aunque nosotros seamos infieles, decía Pablo a Timoteo, Él es fiel. Él permanece fiel. Y la historia de Jonás es un gran ejemplo de esto. Así que Jonás escribe un salmo de agradecimiento, de acción de gracias al Señor. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Específicamente los versos 1 al 6. Si Dios permite, el próximo domingo veremos la última parte de este salmo, los versos 7 al 10. Así que comencemos con los versos 1 y 2. Nuestro primer punto para esta mañana, que hemos titulado Una oración desde lo más profundo del mar.
una oración desde lo más profundo del mar. Mira lo que dice el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol le clamé, y mi voz, Señor, tú oíste. Hermanos, si algo nos enseña este pasaje, es que aún desde la angustia más profunda, aún desde la profundidad más grande de nosotros nos encontremos, nosotros podemos clamar al Señor con la esperanza de ser escuchados. Porque noten cómo el salmista está diciendo que, Jonás está diciendo que desde el vientre del pez, desde el mismo seno del Seol, que era el lugar de los muertos, o sea, en lo más profundo de la tierra, en lo más profundo del mar, ahí yo me encontraba, está diciendo Jonás, pero desde allí yo pude clamar a Dios y Él me escuchó. Así que Él está diciendo, es como una lección para nosotros. Es como si Jonás nos estuviera diciendo: oye, yo que fui a lo más profundo, nadie ha ido a lo más profundo allí, y estando vivo, porque el Seol era el lugar de los muertos. Es como si Él estuviera diciendo: nadie ha estado tan profundo como lo he estado yo. Y desde allá, desde esa profundidad, yo oré al Señor y Él me escuchó. Y Él no estaba lejos de mí, a pesar de yo estar en lo profundo del mar. Desde allí el Señor me escuchó. Usted sabe que este sentir de Jonás era el mismo sentir de muchos salmistas, especialmente de David. Cuando usted lee los salmos se dan cuenta cómo una y otra vez el salmista decía palabras similares a las que estamos viendo aquí en este capítulo 2 de Jonás. Por ejemplo, para que tengan una idea, Salmo 40, lo voy a leer 3 versos, los primeros 3 versos. Allá en Salmo 40 David decía: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él está diciendo lo mismo que Jonás. En mi angustia, decía Jonás, yo invoqué al Señor y Él me oyó. David decía: pacientemente lloré al Señor. Yo estaba en un lodo cenagoso, yo estaba hundido, pero pacientemente lloré al Señor y Él se inclinó a mí y me escuchó. Pero otro salmo que quizás resalta de una manera más clara lo que le estaba ocurriendo a Jonás es el Salmo 69. Y le leo solamente los primeros 3 versos. Allá el salmista decía: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ese sentir del salmista es el mismo sentir de Jonás. Cuando uno está en la profundidad, cuando uno está angustiado, cuando uno no tiene otra aparente salida y comienza a clamar al Señor, el salmista decía: mis ojos aún desfallecen, mi garganta de tanto clamar ya está enronquecida, yo estoy aquí en lo profundo. Pero sin embargo, el salmista, al igual que Jonás, siempre reconocía que el Señor los escuchaba. Invoqué al Señor, decía Jonás, en mi angustia, en medio de lo más profundo de mi situación. Y Él me oyó, y Él me escuchó. Hermano, el creyente invoca al Señor con la certeza de que es escuchado, sin importar la condición en la que se encuentra. Jonás oró al Señor y hizo esta oración de Jonás capítulo 2 desde lo más profundo del mar, y desde ahí lo escuchó el Señor. Pero noten conmigo algo antes de continuar, hermano. Ese verso 1 que comienza diciendo: entonces oró Jonás al Señor. Noten que es como algo irónico, porque esta situación difícil, el hecho de ser tirado al mar y de momento de Dios enviar un gran pez para salvarlo, hizo que Jonás comenzara a reflexionar. Y noten lo que ocurre en el verso 1: oró Jonás a Jehová. En otras palabras, Jonás, para orar, buscó la presencia del Señor. Jonás buscó al Señor. Y esto es como irónico, porque recuerden que el profeta lo que estaba haciendo era huyendo de la presencia del Señor. Él quería, ese era su plan, huir de Dios y de su presencia. Y de momento se encuentra en lo profundo del mar, en medio de un gran pez, sin saber qué hacer, sin saber cómo va a sobrevivir a esa situación. Y ahí se acuerda que él puede clamar al Señor. Y ahí, en ese momento, noten, quizás, vuelvo repito, la ironía de esta parte de la historia.
ahí en ese momento él se acuerda que no hay un lugar a donde él pueda esconderse de la presencia del Señor. Que si aún desde lo más profundo del mar, dentro de un gran pez, él puede levantar su voz y clamar a Dios y que Dios lo escuche. Jonás entonces debía entender que no hay un lugar donde él pudiera esconderse. Así que noten cómo Dios poco a poco está trabajando con este hombre. Y noten en el verso 2, dice entonces: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol yo clamé y mi voz oíste. Mi hermano, y el hecho, como veremos ahorita en el verso 6 también, el hecho de que Jonás utilice este término, desde el seno del Seol, que como le decía hace unos minutos, es el lugar de los muertos. Y aunque los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que no necesariamente Jonás murió, no está refiriéndose a una experiencia de que él murió, pero sí lo que está refiriéndose a una experiencia muy cercana a la muerte. O sea, la idea es, a veces nosotros nos imaginamos que de momento tiraron a Jonás al mar y de momento la ballena lo cogió, o el gran pez. Pero la idea que se expresa en este pasaje es que tiraron a Jonás al mar, él cayó a lo más profundo del mar, ya sin esperanza de salvarse, de morir ahí ahogado. Y de momento Dios, que tenía preparado ese gran pez, lo salvó. Dios le dio una oportunidad de vida. Y ese pez lo tragó y entonces le dio una nueva oportunidad. Hermano, el orar al Señor en tiempos de angustia, lo que está haciendo aquí Jonás, nos lleva a dos cosas muy importantes. Nos lleva primeramente a reconocer que no tenemos otra salida. Nos lleva a reconocer que no hay otra salida sino mirar al cielo, sino mirar al Señor. El orar en medio de tiempos angustiosos como en el que se encontraba Jonás nos lleva, número uno, a reconocer que no tenemos otra salida, y número dos, nos lleva a depender totalmente de Él. Mi hermano, ¿qué alternativa tenía este pobre hombre? En lo profundo del mar, en medio de un gran pez, sin saber cómo rayos él iba a salir de ahí. ¿Qué alternativa tenía? Solamente mirar al cielo. Solamente depender totalmente de Dios. Y eso es algo que Dios le estaba enseñando a Jonás. Jonás, si tú te vas a salvar de esta es porque yo te salvé. Tú no puedes salvarte. Y como veremos más adelante la próxima semana, si algo iba a aprender Jonás, es que la salvación le pertenece totalmente al Señor. Si algo iba a aprender Jonás, es que no podía salvarse a sí mismo. Así que el orar al Señor en tiempos de angustia, mi hermano, nos lleva a reconocer que no tenemos otra salida, y también nos lleva a depender totalmente de Dios. Así que aquí tenemos nuestro primer punto en esta mañana, versos 1 y 2, una oración desde lo más profundo. Jonás oró al Señor desde lo más profundo, con la certeza de que Dios lo escuchaba. En mi angustia yo te hablé y tú me escuchaste, Señor. Tu voz tú oíste a pesar de yo estar en lo profundo del mar. Número 2, acompáñame ahí al verso 3 y 4. Nuestro segundo punto para esta mañana. Una esperanza en medio de la angustia. Lo hemos titulado esta segunda sección. Una esperanza en medio de la angustia, verso 3 y verso 4. Noten que lo que está haciendo Jonás es reflexionando en lo que le había ocurrido. En el hecho de que él se tiró a morir al mar. De que él dijo: oye, tírenme a los marineros. Y le esperaba una muerte segura, pero cuando estaba en lo más profundo, el Señor envió un gran pez para salvarle la vida. Y miren lo que dice el verso 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo quiero, mi hermano, que usted y yo notemos algo en esta mañana. Noten esas palabras, lo que está reconociendo Jonás. Él está reconociendo que el Señor había permitido estas cosas. Noten que él dice: Señor, fuiste tú. O sea, yo reconozco que tú me echaste. Él está hablando con Dios. Que tú me echaste a lo profundo. Que tú lo permitiste, Señor. Son tus obras, son tus olas las que vinieron sobre mí. Así que el profeta Jonás está reconociendo que por encima de la acción de los marineros al arrojarlo al mar estaba la acción de Dios. Que por encima de su propia rebeldía, cuando el profeta Jonás dijo: oye, ¿sabes qué? Para que se resuelva este problema, tírenme, hermano. Por encima de su propia rebeldía,
por encima del acto de los marineros en tomarlo y echarlo al mar. Él decía, no, al final de cuentas yo creo un Dios soberano, así que Señor, tú lo permitiste, así que por eso yo puedo decir, fuiste tú que me echaste a lo profundo del mar. Fuiste tú, Señor, el que permitiste que yo estuviera aquí en este momento, dentro de un gran pez, al parecer sin esperanza, angustiado, sin saber qué hacer, sin saber cómo salir de aquí. Hermano, ¿cuál es la salida? Póngase en esa situación. ¿Cuál es la salida de un hombre que está en lo profundo del mar, en medio del mar, como más adelante veremos un pasaje, en el corazón del mar? Es la idea que se presenta aquí, lo más profundo, dentro de un gran pez. ¿Cuál es la salida para un hombre como él? ¿Qué esperanza tiene de sobrevivir? Pero sin embargo, él está reconociendo, Señor, tú fuiste el que me echaste ahí a lo profundo del mar. Señor, si yo estoy aquí, y noten que Jonás está escribiendo esto desde dentro del gran pez. O sea, en otras palabras, él está reflexionando y él está diciendo, Señor, si aquí yo estoy hoy, es porque tú me echaste aquí. Es porque tú lo permitiste, Señor. A pesar de mi rebeldía, a pesar de los marineros que me echaron por la borda, fuiste tú el que lo permitiste. Y hay una aplicación muy importante ahí, hermano, para nosotros entender, si queremos ver en términos generales lo que es la soberanía de Dios, entender que aún en la situación más profunda que nosotros podamos estar en algún momento, hundidos como Jonás, en lo más profundo, el Señor, mi hermano, ha permitido en su soberanía, aunque no entendamos por qué y cómo, incluso si yo estoy allá por mi propia rebeldía como Jonás, tengo que entender que el Señor ha permitido que yo esté allí. Porque Dios algo me va a enseñar. Algo Dios le iba a enseñar a este hombre. Y por eso permitió que cayera en lo más profundo. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 3. Señor, tú me arrojaste a las profundidades del mar. Yo me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Yo no tenía salida, Señor. Fuiste tú el que me arrojaste aquí. Así que aunque los marineros fueron, como dice un comentario bíblico, los que lo echaron al mar, al final de cuentas Jonás reconoce que fue la mano de Dios la que estaba detrás de todo. Así que ante esa situación, imagínate a Jonás en lo profundo del mar, dentro de un gran pez, sin esperanza de cómo va a salir de ahí. Porque tú dices, oye, porque trata de salir del gran pez. Ajá, pero ese no es el problema. Si trata de salir del gran pez, como quiera, él se encuentra dentro del corazón del mar, en lo más profundo. ¿Cómo él va a sobrevivir? Así que él se encuentra con una situación muy difícil, angustiado, hasta que él llega a decir en el verso 4, entonces me dije, desechado soy delante de tus ojos. Señor, entonces entiendo que estoy desechado delante de ti, que estoy apartado de ti. Parecería, Señor, este verso 4 es muy interesante porque muestra desesperanza y esperanza en un mismo verso. El verso 4, porque la primera parte dice, entonces dije, eso fue lo que él se dijo, cuando él vio la situación en la que él se encontraba, cuando él miró alrededor y lo que veía era oscuridad, se daba cuenta que estaba dentro de un gran pez y que estaba en medio de lo profundo del mar. Él se dijo, estoy desechado delante de tus ojos. Como que no hay esperanza entonces para mí. Y aunque yo reconozco que fuiste tú el que me tiró aquí al profundo del mar, parece que ya no hay esperanza para mí. Parece que estoy pagando el precio de mi rebelión. Pero noten cómo en el mismo verso 4, en la segunda parte, mis hermanos, vemos un poco de esperanza. Porque ahí entonces Jonás empieza a recordar algo. Y él dice, entonces yo dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hermano, por eso le hemos titulado a esta segunda sección, una esperanza en medio de la angustia. Porque si alguien nos enseña el verso 4, es la esperanza del profeta en la salvación del Señor, cuando la causa ya parecía estar perdida. Cuando ya la causa parecía estar perdida, él reconoció que Dios podía salvarlo. Él reconoció que todavía había un atisbo de esperanza. O sea, él está allá en lo profundo, pero él dice, oye, yo tengo esperanza en algo, Señor. Tú eres poderoso, tú me puedes sacar de aquí. Yo tengo esperanza de que aún yo podré ver el templo otra vez.
Y la idea de ir a ver el templo no era para ir a ver el edificio, como los discípulos que una vez se sorprendieron por lo grande que era el edificio del templo. La idea, especialmente en el Antiguo Testamento, era que Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí en el templo. Así que lo que Jonás estaba diciendo, noten cómo Jonás está cambiando y está aprendiendo la lección. Mientras comenzó la historia con este hombre, con este profeta, intentando huir lo más lejos posible de la presencia del Señor, aquí en el verso 4, dentro de lo profundo del mar, en un gran pez, él está haciendo todo lo contrario. Está diciendo: Señor, yo tengo esperanza de que tú me vas a sacar de aquí y yo puedo ir al templo. ¿Y qué había en el templo? El lugar en la tierra donde se manifestaba la presencia del Señor. Algo de lo cual él estaba huyendo. Así que noten cómo Jonás ya aquí está reflexionando. Y en este pasaje muestra un poco de esperanza en medio de la angustia. Así que, mi hermano, hemos visto dos cosas hasta ahora. Versos 1 y 2, una oración desde lo más profundo. No importa lo profundo que se encontraba Jonás, los salmistas o nosotros, podemos entender en esta mañana que desde ahí nos va a escuchar el Señor si levantamos un clamor a Él. En segundo lugar, vimos aquí los versos 3 y 4, la esperanza del salmista, la esperanza de Jonás en medio de una gran angustia. Como él dice: estoy desechado, pero aún tengo esperanza de que puedo ver tu templo, de que puedo otra vez ir a tu presencia. Y como había en el verso 3 mostrado de que aunque lo habían echado los marineros, era el Señor el que estaba detrás de todo eso. Si Jonás se encontraba allí, en lo profundo del mar, en medio de un gran pez, era porque Dios lo había permitido. Y número 3, mis hermanos, miren conmigo los versículos 5 y 6. Ahí Jonás sigue reflexionando. Recuerden que toda esta reflexión él la hace desde dentro del gran pez, cuando él todavía no sabía lo que iba a ocurrir. Cuando él simplemente le está dando gracias a Dios por haberlo salvado y darle una oportunidad de no morir ahogado allá en lo profundo del mar porque lo tragó un gran pez. Pero él todavía no sabe qué va a pasar. Tú y yo quizás tenemos una idea porque ya hemos leído la historia de lo que va a ocurrir después, pero Jonás, en este momento, cuando Jonás está haciendo esta oración, él no sabe lo que va a ocurrir. Él no sabe si Dios le va a permitir estar ahí toda la vida y morir allá en lo profundo del mar dentro de ese gran pez. Él no sabe todavía lo que va a hacer Dios, pero él está confiando en Él. Y noten que aquí, en la última parte de lo que veremos hoy, los versos 5 al 6, vemos nuestro punto número 3, un poder sin igual. El reconocimiento de Jonás del poder inigualable que tiene Dios. Aquí llega un punto, mi hermano, en versos 5 y 6, donde vemos el reconocimiento que hace el profeta del poder inigualable del Señor. Si algo hemos visto hasta hoy, en lo que llevamos estudiando este libro de Jonás, es que una de las lecciones más importantes de Jonás es la soberanía y el control de Dios de todas las cosas. Pero especialmente, de manera particular, se nos va a mostrar en este pasaje 5 y 6, versos 5 y 6, el poder de Dios aún sobre el dominio de la muerte. El poder de Dios aún sobre la muerte. Porque miren lo que dice acá el verso 5 y 6. Dice el verso 5: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. ¿Usted sabe qué, mi hermano? Esto es una descripción gráfica de lo que le había pasado a Jonás allá en la profundidad del mar. Él decía: cuando me tiraron al mar y yo caí hasta lo más profundo, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, él está utilizando una hipérbole, una exageración. Porque notemos cómo a veces incluso el salmista, allá en el Salmo 69 que decía, que leíamos ahorita, el salmista decíamos que es un refrán popular que tú y yo utilizamos hoy también. El salmista decía: el alma la tengo hasta el cuello, el agua la tengo hasta el cuello. O sea, la idea es que hoy utilizamos esa frase también para decir: estoy a punto de ahogarme, hasta el cuello está el agua, un poquito más y me hundo. Pero Jonás está más profundo que eso. Jonás está diciendo: las aguas me rodearon hasta el alma, hasta lo más profundo de mi ser me rodeó el abismo.
Y usted sabe lo que está diciendo Jonás aquí. Tenemos que imaginarnos en esta hora lo que él estaba viendo en ese momento, cuando él está siendo echado a lo profundo del mar, que está todo oscuro allá en la profundidad del mar, y él mira para todas partes y lo único que ve es oscuridad. Él dice, yo me sentí rodeado, yo miraba para todas partes y lo que veía era abismo, oscuridad. El alga se enredó a mi cabeza. Él está utilizando toda esta serie de palabras para referirse a lo profundo que él había llegado. Pero sin embargo, dice el verso 6, llegué a descender a los cimientos de los montes. O sea, Jonás está diciendo, yo bajé hasta lo más profundo del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Usted sabe que este verso 6 es uno de los versos quizás más importantes del libro de Jonás, para poder entender todo lo que le pasó a este profeta. Porque en ese verso 6 también, en esa segunda parte, vemos cómo él pasa de la desesperanza a una esperanza en el Señor. Noten que él dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ese era su sentir. Cuando él de momento miró para todas partes y todo estaba oscuro. Y noten lo que le está diciendo. Otras versiones quizás lo aclaran más. Él está diciendo, es que como que yo me hundí tan profundo que sentí que la tierra puso una puerta encima y puso un candado. Y eso fue para siempre, como que para que yo estar aquí hundido en una sepultura para siempre. La tierra puso sus cerrojos sobre mí, sus puertas, sus candados, para siempre. Eso es desesperanza, eso es decir, oye, ante la situación que estoy, miro para todos lados y lo único que veo es el abismo, oscuridad, y siento como que estoy aquí aprisionado, que la tierra puso un candado sobre mí. Pero entonces hay una declaración hermosa en ese verso 6, en la última parte. Cuando él se encontró en esa situación, en lo más profundo, sintiendo que ya no había esperanza, que era para siempre, que iba a estar hundido ahí, dice el texto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Miren que el poder de Dios reflejado ahí. Jonás está reconociendo que Dios es tan poderoso que puede incluso sacarlo aún de cuando él estaba ahí. Él se sentía en la sepultura, él sentía que ya iba a morir, que no había esperanza, y él dice, Señor, de ahí tú me sacaste, tú me escuchaste, Señor, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mi hermano, y por eso yo decía que este es uno de los pasajes más importantes de Jonás, porque es la conexión que se hace con Jesús. Porque Jesús en varias ocasiones, no una, por lo menos en 2 ocasiones se refirió el profeta a Jonás. Y él se refería a él específicamente en este asunto de que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre es necesario también que esté en lo profundo del sepulcro 3 días antes de resucitar. Porque esta es la misma experiencia de Jesús. Mi hermano, estas palabras las podemos afirmar, que pueden estar también en la boca de Jesús. Él puede afirmar lo mismo. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así que si algo vemos en este pasaje, en este versículo 6, mi hermano, es que ni aún a través de la muerte podría escapar el profeta Jonás de la presencia del Señor, ya que aún la muerte está bajo el control de Dios, como más tarde quedaría demostrado en la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Cómo el Señor tiene dominio aún sobre la muerte. Usted sabe que había una profecía en Oseas capítulo 13, versículo 14, que decía, oh muerte, yo seré tu muerte. Era una profecía. Oh muerte, yo te mataré, yo te venceré. Y eso lo vemos allá en el Nuevo Testamento, mi hermano, con la gloriosa victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Cuando resucitó al tercer día, cuando la tumba, cuando la sepultura no pudo contenerlo, por el poder de Dios, pero lo levantó de los muertos. Así que esta es la misma experiencia que le ocurrió a Jonás. Hermano, y hasta hoy lo que hemos visto, estos primeros 6 versos de esta oración, de este salmo de Jonás, si algo hemos aprendido, es como decíamos hace unos minutos, ni aún a través de la muerte podremos escapar de la presencia del Señor. Jonás pensó eso en algún momento, oye,
Ni modo, tírenme a la borda, decía él. Y ya por fin salgo de Dios. Y no sabía que aún Dios controlaba eso, el dominio de la muerte. Que aún Dios lo podía salvar. Dios tuvo misericordia de este hombre. Este hombre se rebeló contra Dios. Este hombre desobedeció al Señor. Y sin embargo, cuando es echado a lo profundo del mar y él mismo reconoce que ahí estará para siempre, porque no hay esperanza de que él se salve, el Señor envía un gran pez y le da una oportunidad de vida. El Señor lo salva, tiene misericordia de él. Así que Jonás está aprendiendo una lección del Señor en este pasaje. Hermano, cuando parecía todo perdido para Jonás, la misericordia de Dios lo alcanzó. Eso se parece mucho a lo que dice la carta de Pablo a los Efesios en capítulo 2. Y cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la gracia de Dios, la salvación de Dios nos alcanzó. El Señor le mostraría su poder a Jonás. El Señor le mostraría a Jonás que tiene dominio sobre todas las cosas, aún dominio sobre la muerte. El Señor también le iba a enseñar a Jonás que nadie podía escapar del cumplimiento de su propósito. Había que llevarle un mensaje a Nínive. Dios le había dicho a Jonás: tú eres el que va a llevar este mensaje a Nínive. Y ni aún tirándose por la borda de un barco, él pudo escaparse, como veremos más adelante, de ese llamado de Dios. Mi hermano, hoy, en esta mañana, al igual que a Jonás, nosotros podemos tener esperanza, porque el dominio de la muerte ya fue vencido por el Señor. Hoy podemos tener esperanza viendo esta historia de Jonás, que fue librado de la muerte. Hoy podemos tener esperanza porque no hay nada, incluyendo la muerte, que nos pueda separar del Señor. Y termino con esto. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, el apóstol Pablo estaba reflexionando precisamente sobre este tema. Y él decía lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y escuchen bien esta declaración, esta afirmación del apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Jonás a las malas pues tuvo que aprender eso. No había forma que pudiera huir del Señor. Y aún en lo más profundo, el Señor lo alcanzó. Aún a través de esa experiencia cercana a la muerte, cuando él pensaba que a través de la muerte se escapaba de Dios, él se dio cuenta que aún no podía escaparse de un Dios soberano. Él se dio cuenta que en medio de la angustia y de su momento más difícil, él podía clamar al Señor, y no importaba dónde se encontraba, Dios lo iba a escuchar. Y mi hermano, si hay una aplicación importante para nosotros en esta mañana, es descansar en la soberanía de Dios. Recordar que si nos encontramos nosotros, como se encontró Jonás, en lo más profundo de angustiado, podemos nosotros, como él hizo, invocar al Señor en mi angustia, y él me escuchó. Y podemos nosotros experimentar eso también, mi hermano. Porque si escuchó a Jonás estando allá en lo más profundo, ¿qué esperanza tenemos también nosotros de que nos escuchen en medio de nuestras angustias? Una aplicación también importante. Jonás reconocía: Señor, fuiste tú me echaste aquí a lo profundo. Si yo estoy aquí es porque tú lo permitiste. Si estoy pasando por esto es porque tú lo permitiste. A Jonás no le gustaba estar allí. No piensen que es una experiencia placentera para Jonás estar en el estómago probablemente de un gran pez. Él no quería estar allí. Él no quería estar en lo profundo del mar. Pero allí estaba y reconoció que Dios lo puso ahí, que Dios lo había permitido eso. Y aunque a nosotros no nos guste quizás las cosas que Dios permite, incluso por nuestra propia rebelión o por los demás, como le pasó a él, que fueron los marineros los que lo echaron, incluso aunque no nos guste dónde nos encontremos, mi hermano, podemos reconocer que es el Señor el que ha permitido eso, que no se le escapó hacia el Señor,
que no fue un ups o una casualidad que haya ocurrido esa situación en mi vida y yo me encuentro ahí donde me encuentro. Yo tengo que reconocer que Dios es el que está detrás de todo eso. Que no hay nada, como decíamos ahora con el apóstol Pablo, que nos pueda separar de Él. Y Pablo decía, estoy seguro, nada, ni la muerte, porque mencionó la muerte. Así que, mi hermano, si algo podemos aprender de este libro de Jonás, específicamente de esta primera lección de la oración de Jonás, es esa esperanza que podemos tener en un Dios soberano. 2 veces, el verso 4 y el verso 6, él mostraba desesperanza. Señor, aquí estoy, desechado de tu presencia, pero de momento decía, pero yo puedo aún ver tu santo templo porque tú me puedes sacar de esta situación. Número 2, allá en el verso 6, cuando decía, cuando la tierra echó sus puertas y sus candados sobre mí para siempre, como que para yo estar hundido ahí en la sepultura profundo, en lo profundo del mar para siempre, ahí llegaste tú, Señor, enviaste ese gran pez y me salvaste. Y Jonás estaba reconociendo eso. El próximo domingo, si el Señor lo permite, mi hermano, veremos la segunda parte de esa oración, versos 7 al 10. Lo que Jonás aprende. ¿Cuál es la lección más importante para Jonás cuando se encontraba allí, en medio de lo profundo del mar, en medio dentro de un gran pez, sin saber todavía lo que Dios iba a hacer con su vida? Si Dios lo iba a dejar ahí, o si Dios le iba a dar otra oportunidad. Así que le invito a que usted estudie el pasaje, pero mientras reflexionemos en las verdades que hemos visto en esta mañana, porque nos podemos identificar mucho con lo que le ocurrió al profeta Jonás y la forma en que él reaccionó. En un salmo de agradecimiento al Señor, porque él invocó a Dios en el día de su angustia y el Señor lo escuchó. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana porque nos recuerdas una vez más estas importantes verdades, Señor, que no nos podemos escapar de tu presencia, que no podemos huir de ti, Señor, y que aún cuando por nuestro propio pecado, por el pecado de las personas alrededor de nosotros, somos echados a lo profundo, en angustias, en pruebas, Señor, aún a través de eso tú te glorificas porque tú lo has permitido. Señor, que al igual que Jonás podamos nosotros tener en esta mañana esa certeza, como él decía en el verso 2, yo invoqué al Señor desde mi angustia y Él me escuchó. Que cada uno de nosotros en esta mañana también pueda decir esas palabras, Señor. Que desde lo más profundo de nuestra situación levantamos nuestra mirada a ti, invocamos tu nombre y tú nos escuchaste. Señor, porque no hay un lugar tan profundo que nosotros nos encontremos en el cual no podamos, Señor, levantar una oración a ti. No importa lo hundido que estemos. Jonás es una gran lección de eso. Ayúdanos también a tener esperanza, Señor, como la tenía Jonás en este pasaje. Él tenía esperanza de que tú tendrías, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tú tenías el poder para salvarlo y así lo hiciste. Cuando ya parecía que él tendría una condenación eterna ya en lo profundo del mar, sin esperanza, tú lo salvaste y él reconoció eso, Señor. Que de igual forma lo reconozcamos nosotros hoy, Señor, que cuando estemos pasando por situaciones donde aparentemente no hay salida por ninguna parte, podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor, en que tú obras, Padre, aun cuando no lo entendemos, o aun cuando nos es difícil comprender lo que tú haces, tú siempre estás obrando, Señor, en nuestras vidas, como lo estabas haciendo con la vida de Jonás. Señor, gracias por tu misericordia, porque si algo también aprendemos de este pasaje es tu misericordia, Señor. Gracias porque este hombre no merecía tu misericordia, como ninguno de nosotros la merece. Pero dice el texto en Lamentaciones, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros. Que nunca se nos olvide, Señor, que no somos merecedores de ella, que así como Jonás quizás nos hemos rebelado contra ti, hemos pecado contra ti, y a pesar de eso, tú fuiste a lo profundo del mar y sacaste a este hombre de allí, Señor. Tuviste misericordia de él, así como lo has tenido de nosotros. Ayúdanos a meditar en tu misericordia todos los días y que nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. En tu nombre, Jesús, te oramos. Amén. Mi hermano, como bien decíamos, hace unos minutos, que el Señor nos ayude a poder identificarnos como Jonás, específicamente en esa primera parte del texto, cuando él decía, yo invoqué al Señor desde mi angustia y Él me escuchó.
nosotros podamos también tener esa certeza de que tenemos un Dios que nos escucha, que está con nosotros. Así que es importante que recordemos eso hoy en esta mañana. Y también esa verdad de cómo el Señor venció la muerte. Y como Pablo después allá en Romanos 8 está reflexionando en eso y dice, estoy seguro que nada, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estás acá en esta mañana o nos estás viendo y no conoces al Señor, ese Señor que venció la muerte, ese Señor que fue a la cruz para morir por nuestros pecados, tú y yo, el ser humano, nos encontramos en un momento parecido al de Jonás, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero el Señor llegó a nuestra vida un día y nos salvó. El Señor ha hecho una obra gloriosa a través de Jesucristo para proveer salvación al hombre pecador. Y es solamente tú poniendo tu fe en Jesús. No tienes que hacer nada que te cuesta a ti obras tuyas, porque no se trata de eso, de obras tuyas. Solamente poner tu fe en Jesús, creer en Él, creer que no puedes salvarte a ti mismo y que solo te puede salvar Jesús. Y hoy puedes ser salvo. Aquí, si estás en este lugar, donde quiera que estés, si no estás viendo esta transmisión, ora al Señor, clama al Señor. Ahí como Jonás, quizás te encuentres en lo profundo del mar. Pero hoy puedes clamar al Señor y Él puede salvar tu vida. Igual a cada uno de nosotros como creyentes en aplicación, si nos encontramos hoy angustiados por la situación que estemos enfrentando, por las pruebas que estamos enfrentando, yo te invito, hermano, clama hoy al Señor. Saca un tiempo hoy para orar al Señor, estar con el Señor a través de su palabra, a través de la oración. Busca al Señor en oración, clama a Él, para que también puedas experimentar lo que experimentó este profeta Jonás. Y tú dices, oye, yo no lo merezco, pero mira, este hombre también es un ejemplo de eso. Él no merecía que el Señor lo salvara allá de lo más profundo, pero eso se llama gracia, un favor inmerecido, algo que el Señor por su gracia y misericordia nos da. Así que mi hermano, el Señor nos ayude en esta mañana a meditar en estas verdades, vivir estas verdades y por también enseñarla a otros. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a continuar con esta serie, con esta oración. Yo le invito a que usted con su hogar saque tiempo esta semana y otra vez deja la oración completa, ore a través de esa oración que aparece ahí en el capítulo 2 y permita que el Señor transforme su vida por medio de su palabra. Hermano, antes de culminar en esta mañana, también agradecemos a los hermanos que pusieron en esta mañana su TV, la iglesia ya, gracias al Señor, pues la decoraron hace unos días, así que agradecemos a los hermanos que estuvieron acá, desde los hermanos que pusieron allá la visita, se encargaron de eso, la hermana Sonia, Rosa, Silvia, y cada uno de los que vinieron, que estuvieron acá para poner la iglesia bonita, así que agradecemos a cada uno de ustedes, y los hermanos que trabajaron afuera, Joaquín y Pablo también, que ayer estuvieron bajo el sol, trabajando allá para que el patio esté listo, así que también agradecemos al Señor por eso, y a cada uno de ustedes por siempre seguir orando por nosotros, sigue orando por la iglesia, por cada uno de los hermanos, que a veces quizás usted no los ve aquí. Por eso le invitamos que venga el miércoles, para que quizás un hermano que usted no ve el domingo por el listado, el miércoles usted pueda compartir con él y estar acá también gozándose en el Señor. Antes de irnos, queremos también reconocer entre nosotros una persona que nos visita, Iván Serrano. Iván, Dios te bendiga, qué bueno que estás acá. Siempre es una bendición recibirte y eres más que bienvenido acá a nuestra iglesia. Así que antes de despedirnos en oración, invito a que se ponga de pie conmigo para despedirnos, pero para orar también por Iván, agradecer al Señor por su vida y por la oportunidad que nos da de conocerle y que Él esté con nosotros en la mañana de hoy. Así que acompáñenos a orar. Señor, te agradecemos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, como hemos visto en esta mañana. Tú eres un Dios de gracia. Tú eres un Dios, Señor, que alcanza a los perdidos, que salva a los pecadores, Señor, que salva a aquellos que ya no tienen esperanza, que están en lo profundo de su angustia, como lo hiciste con Jonás. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque podemos decir junto a Jonás que te invocamos en medio de la angustia y tú nos oyes, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias por la oportunidad de ver a cada uno de tus hermanos y los hermanos que se conectaron en esta transmisión en esta mañana. También bendíceles hoy, Señor. Mira en esta hora a Iván Serrano, una persona que nos está visitando hoy. Bendícele, gracias por él. Bendícele a él, a su familia, Señor. Dale salud, guíalo
Dirige su vida, Señor, que pueda tener cada día un conocimiento más profundo de quién eres tú. Un Dios que salva el pecador, un Dios que nos bendice inmerecidamente todos los días, Señor. Gracias por él y por su vida y por cada uno de los hermanos que está aquí hoy. Llévanos con bien, Señor, te pedimos a nuestros hogares que podamos seguir meditando en tu palabra en la tarde de hoy, en esta semana. Danos oportunidades, Señor, de enseñar tu palabra a otros, de compartir tu grandeza, Señor, tu misericordia con otros. Gracias te damos en esta tarde. Bendice también la ofrenda que sea utilizada para tu honra, para tu gloria y la expansión de tu reino. Es en tu nombre, Jesús, que nosotros oramos juntos en esta mañana y te damos gracias. Amén. El Señor bendiga, mi hermano.